Comisiones Obreras queremos ser muy ambiciosos y queremos que en este curso se empiecen a acometer de manera seria pues una parte importante de los gravísimos problemas que sufren los ciudadanos y los trabajadores de esta región. Consideramos que este año tiene que ser el año del rescate de los ciudadanos y, por lo tanto, estas serán nuestras exigencias en la reunión de hoy y será José Luis, sin duda, el que os explique mucho mejor que yo los temas a abordar, pero queremos hablar fundamentalmente de personas, de sus problemas y de las soluciones que tiene que poner el Gobierno encima de la mesa. Consideramos que el diálogo social es imprescindible para dar forma al conjunto de propuestas que tienen que empezar a ser una realidad ya, porque los ciudadanos y sus problemas no esperan. Una región que todavía tiene 216.000 desempleados, que más de la mitad de ellos no cobran ningún tipo de prestación. Una provincia como la nuestra, que supera los 40.000, 43.318 desempleados, con porcentajes muy similares de hombres y mujeres que no reciben ningún tipo de ayuda, que no tienen ningún tipo de trabajo, que en muchos casos pasan literalmente hambre, ¿no? Es imprescindible que ese plan de empleo presentado en los últimos días y fruto, de alguna manera, también del diálogo social, sea una realidad y que sea capaz de dar solución y de meterse en el rincón y en los hogares de todos los ciudadanos castellano-manchegos que lo necesiten. Por lo tanto, el plan de empleo será una prioridad, ponerlo en marcha cuanto antes y que además sea tremendamente justo con los que más lo necesitan. Pero no solo hablaremos de eso, hablaremos de muchas más cosas, porque ayer para mí fue una buena noticia. No sé exactamente si lo sería para otros, ¿no? Pero ayer se abrían de nuevo 5 colegios rurales en Albacete. Ayer, en el inicio del curso, se abrían 20 colegios, de nuevo, colegios rurales, para dar cobertura a niños a los que el Partido Popular dejó sin escuela en su lugar de nacimiento. Es una buena noticia y ese debe ser el camino. Por lo tanto, también para nosotros la educación y la calidad en la enseñanza en Castilla-La Mancha será una prioridad en el próximo curso, igual que lo será la sanidad. Hace muy pocos días se hacía pública una valoración de la sanidad en el conjunto de comunidades autónomas de este país. Hemos pasado en muy poco tiempo de ser la tercera comunidad en cuanto a calidad del servicio a ser prácticamente de las últimas. Eso tiene que ver mucho con la acción de Gobierno de estos últimos 4 años y también en Comisiones Obreras pelearemos porque la sanidad sea un servicio de excelencia, un servicio de calidad, porque los servicios públicos, que además apostamos porque lo sigan siendo, tienen que ser servicios gestionados desde lo público, dando dignidad también a otro de los grandes colectivos castigados en los últimos 4 años, los empleados públicos de Castilla-La Mancha, en los que también queremos poner nuestro empeño para que sean lo que nunca debieron dejar de ser, unos grandes y buenos servidores de servicios públicos de calidad. La principal preocupación, que no ahora, sino ya hace mucho tiempo, los últimos años especialmente, venimos manifestando desde Comisiones Obreras y tiene que ver con algo fundamental, que son las personas y su situación. Y yo hoy quiero hablar de las personas, porque son protagonistas y porque además hay que tomar decisiones que eviten el sufrimiento inhumano de las personas. Y hay un hecho singular por el que quiero empezar esta rueda de prensa, que tiene que ver con lo que está ocurriendo con los exiliados, con los inmigrantes, con la gente que pide asilo a esta vieja Europa y que está encontrando una respuesta poco solidaria y poco humanitaria. Es bueno que se haya avanzado en el día de ayer para ampliar de manera sustancial las personas que deben de tener una acogida razonable y además una bienvenida plausible también en España. Hemos pasado de 2.000 personas apenas a 17.000 en apenas un día y eso es una buena noticia, pero es un espectáculo lamentable que hemos dado como país a la hora de responder a una demanda que solo tiene que ver con los derechos humanos y de ciudadanía. Hemos demandado al Gobierno regional hace ya unos días que pusiera en marcha medidas
con las que nosotros nos comprometemos, lógicamente, pero creo que es conveniente que lo antes posible, la semana próxima, como muy tarde, se proceda a convocar el Foro de la Inmigración que existe en Castilla-La Mancha, donde están los municipios también, por tanto es un elemento a tener en cuenta, y que el Gobierno anterior simplemente despreció durante 4 años. Es el momento de retomar la tarea a través del Foro de la Inmigración para dar respuestas solidarias, humanitarias, a la crisis que se vive en el conjunto de los países árabes, especialmente en Siria. Pero, desde luego, para dar respuesta también a lo que tenemos que hacer como región a la hora de abordar las dificultades que tienen los inmigrantes también en Castilla-La Mancha. Espero que el Gobierno regional, después de la actitud del Gobierno de España, sea más sensible y podamos actuar conjuntamente y poner todos los recursos públicos en orden para que se haga justicia con la gente que peor lo está pasando. Ha sido una constante en este sindicato priorizar a la gente que peor lo está pasando, ¿no? Pero es verdad que después de años de profunda crisis económica, que ha derivado de una crisis política e incluso de credibilidad de las instituciones, ha habido una sensación de que todo lo conocido y establecido era despreciable o despreciado y se ha disparado contra todo el mundo de manera indiscriminada, confundiendo a los verdugos con las víctimas. Nosotros, los trabajadores y los sindicatos, que somos trabajadores, hemos sido las víctimas y los verdugos han intentado por todos los medios pasar desapercibidos y por eso, dentro de esa ceremonia de la confusión, de ese monumental enredo, han intentado ponerse de perfil y que al final pareciera que los responsables de lo que nos está pasando somos nosotros, es decir, las víctimas de las tropelías que han cometido otros. Pero yo creo que, como no tenían suficiente con esa actitud de intentar apartarse del foco y como fueron conscientes de que no han sido capaces de apartarnos o agotarnos en la pelea cotidiana, han optado por algo distinto y es desacreditarnos de manera sistemática y permanente y han hecho populares muchos eslóganes, algunos muy hirientes, todos falsos, y entre otros han dicho una cosa que hoy lo digo por lo que voy a comentar después, y es lo siguiente: los sindicatos de clase solo atienden, solo les preocupa los sindicatos, los trabajadores fijos y estables. Mienten y lo saben. Pero reconozco que, aun mintiendo, este comentario, este eslogan, que ha tenido mucho éxito, que ha calado, que alguna gente se lo ha creído, no es de los más ofensivos. ¿Por qué digo que mienten y lo saben? Porque el plan de empleo, el plan de choque que hemos protagonizado con el Gobierno de Castilla-La Mancha hace apenas unas semanas, va dirigido precisamente a las personas que no tienen nada, a los desempleados, a las desempleadas, a la gente, a las víctimas de la crisis y de las tropelías que han cometido los gobiernos a nivel general, especialmente el Gobierno de España y de Castilla-La Mancha en los últimos 4 años. Por eso reivindico que la preocupación más importante de Comisiones Obreras era, es y será las personas y especialmente la gente que peor lo está pasando. Sé que ellos tienen altavoces muy potentes, nosotros lo hemos desmentido siempre, pero somos conscientes que el altavoz que tenemos es más pequeño, más reducido. Aún así, insistiremos siempre en que estaremos siempre con la gente que peor lo está pasando. Y una prueba evidente que demuestra que ellos mienten es la preocupación y la firma de este plan de empleo. Llevamos, por cierto, reivindicando más de 4 años
la necesidad de dar una respuesta a la gente que peor lo está pasando. Más de 120.000 en Castilla-La Mancha que no tienen ningún tipo de protección. Es decir, 120.000 personas que a final de mes en su casa no entra ni un euro. Por tanto, estamos satisfechos de que ha llegado un Gobierno que sea más sensible a estas necesidades. Y se constata, como decíamos hace algún tiempo, que para cambiar de políticas era imprescindible cambiar de Gobierno. Bien, el día 24 de mayo la gente en Castilla-La Mancha decidió cambiar de Gobierno. Ahora tenemos que articular políticas que nos permitan, de verdad, dar respuesta a la gente que peor lo está pasando. Y por eso creo que cuando se demuestra sensibilidad con la gente que sufre, hay dinero. Sí se puede. De entrada, hay una disposición de 200 millones de euros de presupuesto, por tanto, para hacer efectiva esa sensibilidad con la gente que peor lo está pasando, de tal manera que al menos 60.000 personas tengan durante 6 meses un contrato a jornada completa y al menos reciban el SMI por su trabajo para intentar después poderse reinsertar de manera razonable. Nosotros vamos a hacer un gran despliegue informativo para que todo el mundo sepa que tiene esa posibilidad y que se acoja a ella. Y además queremos que el Gobierno actual priorice por encima de todo, no los haga invisibles como lo hizo el anterior a las 120.000 personas que necesitan el apoyo del conjunto de Castilla-La Mancha. ¿Qué demandamos ahora al Gobierno? Hemos dado un gran paso. Somos coprotagonistas. Asumimos la copaternidad de este plan de choque, que insisto que es eso, un plan de choque excepcional para situaciones de emergencia. Creo que es imprescindible que al menos esta parte en concreto, en las próximas semanas, días, se pueda afirmar públicamente, quede claro el compromiso de los sindicatos de clase y el Gobierno de Castilla-La Mancha para con la gente que más lo necesita y además se comprometa a que se habilite el presupuesto de manera fehaciente. Y, por tanto, también una comisión de seguimiento que garantice la aplicación de este plan. Tenemos que hacer un desarrollo normativo, también vía decreto, de lo que hemos convenido políticamente y hay que ponerlo de manera clara para que todo el mundo lo conozca y además todo el mundo se pueda someter a esa aplicación. Sé que tenemos muchas dificultades en la región, que está arrasada, literalmente arrasada, pero nosotros sabemos perfectamente por dónde tenemos que empezar. Cuando hay que rescatar a los náufragos, y es el caso, tenemos que rescatar primero a aquellos que ya no tienen flotador. Y el plan de choque es eso, priorizar a la gente que ya no tiene nada y que son los primeros que tienen que estar presentes a la hora de resolver los problemas. Y también, en la misma línea, está lo que hoy vamos a discutir en este comité regional, que tiene que ver con la iniciativa legislativa popular para que haya una renta mínima garantizada en el país, como derecho subjetivo y universal, para la gente que más lo necesita, para la gente que no tiene nada, y para que podamos, de verdad, hacer justicia. Yo recuerdo hace unas semanas que algunos, interesadamente, incluso antes de que pudiéramos ya pactar el plan de choque, ya disparaban en contra del plan de choque. Lo mismo hacen con la ILP, la renta mínima, exactamente lo mismo. Porque hay una concepción de que tiene que actuar la beneficencia del Estado y de los ricos de cara a los pobres. Nosotros no queremos, rechazamos la beneficencia, queremos derechos e igualdad. Claro, este discurso lo utilizan y lo llevan a cabo
personas que en su vida han tenido dificultades y que no saben lo que es vivir el día 15 de cada mes con 0 recursos y algunos el día 4. Y lo difícil que es llegar a final de mes. Para esa gente, un Estado democrático y que haga efectivo los derechos de ciudadanía tiene que tener una renta mínima garantizada. Espero que las Cortes Generales lo puedan tramitar de urgencia. En todo caso, nosotros vamos a empezar a recoger las firmas para que las Cortes Generales discutan y hagan una ley que permita que este derecho sea efectivo en todo el país. Y en tanto que eso ocurre, en Castilla-La Mancha haya una actuación singular para ese tipo de personas que tienen dificultades de todo tipo. Y por último, he visto en el día de ayer una preocupación que no acabo de entender por parte de la cúpula patronal en relación con el plan de empleo, donde vienen a decir que se sienten poco reconocidos y que debería de invertirse en las empresas. Yo no sé si dicen esto porque añoran los 50 millones de euros que el Gobierno de Cospedal les dio directamente a los empresarios y se ha generado 0 empleos estables. Una subvención directa de más de 50 millones de euros cuando había 140.000, 90.000, 140.000 personas en Castilla-La Mancha que no cobraban ni un euro. Si realmente les preocupa la creación de empleo, deberían de ser más responsables con lo que pasa en Castilla-La Mancha y a apostar por desbloquear de forma urgente el proceso de negociación colectiva, que es donde se sustancia la capacidad adquisitiva y donde podemos recuperar el consumo y, por tanto, crear empleo y evitar que se sigan cerrando empresas. Es decir, llamamiento a la corresponsabilidad y a la cordura empresarial en Castilla-La Mancha. Han cambiado, espero que para bien, los tiempos. Ellos deben también de adaptarse y a apostar por un acuerdo general que permita recuperar la economía, el empleo y los salarios, que es de justicia y es necesario para que tengamos alguna posibilidad de recuperar la economía a corto plazo. Por lo tanto, espero que también les preocupe que haya más de 140.000 trabajadores sin convenio colectivo, 140.000 trabajadores sin convenio colectivo, 39 convenios todavía sin firmar en Castilla-La Mancha y, por tanto, den un toque serio de atención para cerrar de manera razonable, con subidas adecuadas, los convenios colectivos y iniciar el año 2016 de manera distinta. Si están en esa línea, seguro que habrá acuerdos con la CECAN patronal en todos los ámbitos. Si no están en esa línea, seguro que no habrá ningún tipo de acuerdo con la CECAN en ningún nivel, seguro.